¿Qué acciones se deben hacer para supervisar una obra? Y esa es, pues digamos que la finalidad de este curso, aunque lleva más, o sea, tenemos más información. Lo que pasa es que algunas veces nos designan como supervisores y pues a lo mejor jamás hemos supervisado una obra y es la primera vez que vamos y llegas a la obra y ves que hay gente moviéndose, ¿no? Y que hay máquinas que van de un lado para otro, y gente que corre, y personas con cascos y chalecos, y no sabes ni siquiera qué están haciendo, ¿no? Ves materiales que pasan de un lado para otro y no sabes qué cosa está ocurriendo, ¿sí? Entonces es importante saber a qué vamos, ¿no? No nada más nos vamos a mandar, ah, sí, ya están trabajando, ah, sí, ya llevan bastante avance. O no, no, o sea, debemos hacer un análisis, como dije en un principio, un análisis detallado para poder dar un informe correcto, para poder dar un informe real de lo que está pasando en la obra, y si existe o llegar a existir algún problema, pues se detecta a tiempo gracias a la supervisión, porque muchas veces el residente está ocupado realizando análisis técnicos más importantes, más relevantes, y no se da cuenta que la obra pues está patas para arriba, ¿no? Entonces, lo primero que se debe hacer para poder iniciar la supervisión de una obra es armar un expediente. Lo comentamos la semana pasada dentro de las responsabilidades que tiene el, el, este, el residente de obra, perdón, y lo reafirmamos ahorita. Es importante que el residente de obra, si hace las veces de supervisión, pues entonces empieza a buscar la información, que no espere que su director de obras públicas le diga, mira, aquí está tu paquete de obra y ahora vete a trabajar. No, 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 ellos una vez que les dicen que ya están designados, que se les da el documento en el cual ya se les designó como residentes de obra, entonces en ese momento deben empezar a realizar todas estas actividades que vamos a escribir aquí, que no esperen que los lleve de la manita a su jefe y que les diga, mira, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro. No, ustedes deben tomar la iniciativa porque es su obligación, es su responsabilidad, y para eso los contrataron. Entonces, lo primero es que deben armar un expediente que debe contener como mínimo, primero, obviamente, su nombramiento, sino con qué autoridad van a llegar a la residencia, perdón, a la obra, ya sea residente o ya sea supervisor de obra, con qué autoridad pueden llegar a la obra. Al contrario, a lo mejor hasta les restringen el paso si no se logran identificar como funcionarios o como supervisión en este caso. Con ese nombramiento para esa obra en específico, que tendrán acceso a toda la obra, y la empresa contratista no tendrá por qué negarles ese acceso. Entonces, lo primero es su nombramiento, busquen su nombramiento, y también, obviamente, los planos de la obra. Si no tienen planos de obra, pues entonces, ¿qué obra van a supervisar? Aquí lo relevante de esto, o la plática que les quiero, el mensaje que les quiero enviar, es que el supervisor de obra y el residente obviamente deben ir siempre un paso adelante de la empresa contratista. Recuerden que la empresa elaboró una propuesta técnica y una propuesta económica. Entonces, entre comillas, y digo entre comillas porque no siempre pasa eso, la empresa contratista debe conocer a fondo el proyecto, debe conocer a fondo qué cosa es lo que va a construir. El superintendente de construcción ya realizó sus análisis, ya hizo su estudio de mercado, ya recorrió la obra, y ya debe estar preparado para iniciar a construir. Entonces, independientemente de que la supervisión se ponga al inicio o cuando la obra ya está en proceso, deberá de inmediato estudiar el proyecto. ¿Cómo va a estudiar el proyecto? Obviamente el proyecto sale de unos planos, sale de un estudio técnico que se plasma en unos planos, y que es la forma gráfica de cómo se va a ejecutar la obra. Entonces debe empaparse, debe estudiarlo, debe darle tiempo para conocer el proyecto de inicio a fin, porque si no lo hace, ¿cómo va a solucionar problemas? Llámese residente o llámese supervisor. Entonces, no se esperen a que sus jefes les digan, mira, ve a tal lugar porque te va el proyecto, ustedes hagan su trabajo. Su jefe ya por eso les dio la confianza con ese nombramiento, para que ustedes resuelvan y para que ustedes sean ya autónomos, para que ustedes empiecen a buscar su información, estudiar, y empiezan a realizar su trabajo de forma correcta. Entonces, los planos estudiados, bien estudiaditos, que sepan de qué trata, que sepan hacia dónde va, etcétera. Busquen el presupuesto base del proyecto, aunque si no llegan a tener presupuesto base, con el catálogo de conceptos es suficiente. Muchas veces los supervisores y los residentes batallan mucho porque de la parte del área responsable
de la adjudicación del contrato, llámese adjudicación directa, llámese licitación pública o invitación restringida cuando menos 3 personas. Muchas veces tarda en llegar el expediente a, a la parte de la ejecutora, vamos, quien va a construir la obra, quien va a supervisarla, y por lo tanto a veces no se cuenta con los planos o con el presupuesto base, pero se supone que son una sola dependencia, se supone que deben tener contacto todas las áreas. Entonces mínimo vayan al área esta y pidan sus planos, pidan el presupuesto base, o en su defecto, ¿dónde los consiguió la empresa contratista? Obviamente lo consiguió desde unas bases de licitación. Y si es una obra federal, pues más fácil, se puede descargar de Compranet toda esta información y ya tenemos los elementos para empezar a estudiar el plano, y si detectamos alguna anomalía desde el principio, bueno, entonces más a mi favor. Le detectamos la anomalía y podemos corregirla antes de que se inicie la construcción. Entonces, no hay pretexto, no hay excusa, el presupuesto base y los planos, o cuando menos el catálogo de conceptos del presupuesto base, deben estar disponibles a todo el mundo. Incluso le digo que es información abierta al público, no es información clasificada. Obviamente antes de la licitación, el presupuesto base pues es información que no puede tener cualquiera, pero el catálogo de conceptos sí. ¿Sí? Entonces, cuando es una licitación, pues obviamente hay unas bases, hay unos documentos que se le entregan al contratista y que cualquier empresa puede tener acceso a ellos. Entonces, cualquier persona física o moral puede tener acceso a ellos. Entonces, no hay excusa, sí pueden conseguir la información para empezar a construir, y luego dicen, no, es que necesitamos el presupuesto ganador porque así es como quedó la obra. Independientemente del presupuesto ganador, lo que manda es el proyecto. ¿Sí? El presupuesto ganador es cómo va a cobrar la empresa, y ahorita no queremos que cobre, ahorita queremos que empiece a construir. Entonces pues esperemos que no haya retrasos por culpa de nosotros, por culpa de que no estudiamos el proyecto o porque tenemos dudas, etcétera. Nosotros debemos ser quienes le vamos a resolver las dudas a la empresa contratista. Permisos y licencias ya como que en menor rango, obviamente vamos de lo más importante a lo menos importante. Claro que es importante tener permisos y licencias, pero no tan importante como tener unos planos. Si no tenemos unos planos, pues no construimos. Si no tenemos un presupuesto base, no sabemos qué conceptos se van a ejecutar, no sabemos qué especificación se va a seguir. Pero los permisos y licencias se deben tener también, porque resulta que ya estudiamos el proyecto, ya no lo sabemos de memoria, ya tenemos una estrategia de ataque, ya la platicamos con la empresa contratista, llegamos a la obra y encontramos a un grupo de gente ahí machetada que no nos deja trabajar, porque ya están manifestando, porque no quieren, porque esto, por lo otro. Bueno, mínimo que tengamos como defendernos, es decir, que tenemos un permiso, que tenemos unas licencias de construcción y no nos va a dar ningún problema. Eso es un problema, digamos, ya un poco más grave. Ya un tema un poco más, más ligero, es que, bueno, que llegues a construir a la vía pública y que llegue el tránsito y te detenga los trabajos porque no tienes permiso para realizarlo, ¿no? Pues sí, sí, tengo permiso, mira, aquí están mis permisos, aquí están los documentos que me facilitó la dependencia para poder trabajar. ¿Y cómo se los va a facilitar? Bueno, pues por medio de la residencia o por medio de la supervisión. Entonces son documentos importantes, son documentos que se deben conseguir. Como comentaba, debe ser información que recabe el supervisor, y cuando no haya supervisor, obviamente el residente, y que ellos deben buscarlo, deben armar ese expediente. Es su obligación armar ese expediente. Antes de ir a la obra, este expediente es lo más importante. Su carátula de contrato, cuando menos, como dije acá, como mínimo, su carátula de contrato. Y me gustaría, o sea, sería lo ideal que tuvieran su contrato completo y que lean el contrato de qué trata. Muchas veces nadie lee los contratos, ni las empresas contratistas leen los contratos, solamente los firman y órale a trabajar. Y está bien. Al final lo que nos interesa es que se ejecute la obra, pero luego empiezan a surgir algunas circunstancias en las que la empresa no está de acuerdo, quiere, quiere manifestar que no está de acuerdo con eso, pero no tiene la razón porque ni siquiera leyó lo que estuvo firmando. Entonces lo ideal es que tengan su contrato completo, que lo lean, que lo conozcan, que sepan de qué trata. Recuerden que independientemente de que hay una ley que respetar, primero hay un contrato que es un acuerdo de voluntades, si es un acuerdo que firmaron ambas partes. Por lo tanto, este es el primer documento que debe salir a la luz cuando hay alguna inconformidad, alguna incongruencia o algún descontento entre las partes que lo formalizaron. Lo primero que tiene que salir a la luz es el contrato. Ya después irá a otra instancia y ya se debatirá entre si está dentro de lo legal o fuera de la legalidad.
pero cuando menos que tengan su carátula para que conozcan los montos reales, el nombre real de la obra. Si no conocen el nombre real de la obra ni el número de contrato, no podrán aperturar la bitácora. Por lo tanto, empezarán con errores desde ahí, desde el principio. Es importante que tengan su carátula de contrato para que sepan de qué trata todo esto. El programa de obra, obviamente, para empezar a calificar a la empresa, para empezar a evaluarla, para saber qué capacidad tiene. O sea, su programa de obra no solamente su programa de ejecución de los trabajos, no solamente unas hojitas con barras, es toda una estrategia para trabajar, que ya las empresas contratistas lo hagan nada más por querer, por querer cumplir. Ya es otra cosa, pero el programa de obra debe ser una estrategia para iniciar los trabajos. Entonces, independientemente de la propuesta que presentó la empresa, hay que analizar la realidad cuando vamos a ejecutar la obra. Hay que analizar si esta empresa nos está presentando información que va a servir para ejecutar los trabajos. Me he encontrado programas donde la empresa dice que en el primer mes va a ejecutar el 40% de la obra. ¿Y qué pasa? Ejecuta el 10, el 20%. Entonces tienen ya de entrada en el primer mes, por culpa de ellos, por culpa de un programa mal hecho, ya tienen un 30, un 20, un 40% de atraso, lo que lleva a que le aplique sanciones y que la sanción sea tan grande que en vez de cobrar tenga que pagar a la dependencia. Entonces tengan mucho cuidado, estudien los programas, véanlos, analícenlos. Sí, porque no solamente es un documento con barras, es toda una estrategia para poder trabajar, para poder ejecutar la obra de forma correcta. Bueno, las especificaciones, independientemente de todos los documentos que acabamos de nombrar, que al final vienen de un proyecto, ¿sí? El plano en sí debe tener ciertas especificaciones en su elaboración, pero tener las especificaciones generales y especificaciones particulares para poder saber cómo va a ejecutar todos los conceptos que vienen en el presupuesto base, ¿sí? Todos las instrucciones que vengan en el plano. Sí, debe haber unas especificaciones que nos digan y que nos ayuden a tomar una decisión en el momento en que detectemos que la empresa no está ejecutando los trabajos de acuerdo a cómo se le indicó, de acuerdo a cómo en su proyecto se le indicó o en su defecto de acuerdo a cómo las especificaciones lo prevén. Entonces, estos documentos son los importantes para armar nuestra carpetita, para armar nuestro expediente, para poder ya decir que vamos a supervisar una obra. Generalmente nos mandan así como de que ahora a ver quién se va a la obra, porque pues entendemos que el trabajo es mucho, entendemos que en las dependencias se juntan muchas actividades y a veces hay que andar haciendo 2, 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo. Sin embargo, no hay que perder de vista el rumbo, no hay que perder de vista qué cosa es lo que vamos a hacer, para qué nos contrataron, cuál es la misión que nos encomendaron. ¿Sale? Entonces, primer paso, armar nuestro expediente y estar listos para ir a obra. Les decía que a veces por la rapidez, por la necesidad nos dicen, a ver, ya, vete a la obra, vete ahorita, ya, vete a tal lugar, ve a revisar qué están haciendo. Entonces, bueno, independientemente de eso, tú vas, ves, tomas fotografías, ves qué están haciendo, ves qué maquinaria tienen, tomas notas, regresas, armas tu expediente. Sí, el tiempo que te tardes es importante, que te armes tu expediente y que con ayuda de todo eso lo estudies, que estudies qué cosa está pasando. Obviamente un expediente unitario de obras es un documento grande, es un documento que lleva muchos papeles, mucha información importante derivado de la ejecución, pero este expediente que les comento es un expediente básico para que ustedes puedan realizar su trabajo de supervisión.